Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Goces en el Señor y no se gocen en el fútbol, por si acaso, porque ya veo algunas caras por ahí. El Señor es grande y poderoso, amén. Dios tiene cosas nuevas cada mañana. La Biblia dice que sus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Hoy no me tocaba a mí predicar, hoy le tocaba predicar a Carlos. Y recuerdo que siempre le dije al liderazgo y a los ancianos de que nosotros debemos estar preparados en todo tiempo, porque uno nunca sabe el día ni la hora que nos puede tocar a nosotros. Puedes irte de vacaciones a Ecuador, quizás Walter, y él vas a una iglesia a recibir y de repente Dios le puede decir al pastor que tú predicas la palabra en ese momento. ¿Y qué decimos nosotros en ese momento? No estoy preparado. ¿Por qué no me avisaron con tiempo para prepararme? ¿Por qué no me avisaron para vestirme diferente? ¿Por qué no me avisaron para perfumarme, bañarme y estar un poquito más acomodado? ¿Por qué no me dijeron? Y a veces decimos no, porque no estoy preparado. ¿Preparados estamos? Muchos quizás no estemos preparados para muchas cosas, pero si las cosas se presentan es porque Dios tiene un propósito. No para vanagloria, pero me desperté muy temprano hoy. Pensé que eran ya las 6:30 de la mañana, 7, y miré el reloj y eran las 4 de la mañana. Y dije, está muy temprano para bañarme y cambiarme, así que seguí durmiendo. Pero algo me decía, prepara una enseñanza o algo, porque quizás Carlos no iba a predicar hoy. Dije, esa es la cabeza, la mente que me está diciendo eso. Me acosté y me volví a despertar y eran las 6:30. Obviamente no leí la Biblia a esa hora, a las 4 de la mañana, sino que seguí durmiendo a las 6:30. Y sentía, lee la Biblia porque quiero que es un mensaje, pero Carlos predica hoy. Por eso cuando Carlos me manda un mensaje en la mañana, ya a punto casi de salir y me dice de que no puede venir, que si puedo predicar yo, le digo que sí. ¿Por qué le dije que sí? Porque número uno, tengo que estar preparado yo en todo tiempo, como ustedes también tienen que estar preparados en todo tiempo. Si no estoy yo, está Giovanni, está Richa, está Milena, y si no estamos ninguno de nosotros, puede ser mi mamá, puede ser Paloma, puede ser Patricia. Y dice, ¿pero por qué? Nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. En los trabajos a veces nos dan una oportunidad porque ven en nosotros algo y dicen, quiero que asumas esta responsabilidad. Y nosotros decimos, no estoy preparado porque yo no he estudiado tal cosa, porque yo no conozco lo que tú sabes. Pero cuando tú estás, yo te apoyo. Sigue, tú puedes y yo estoy contigo. Y en eso somos muy buenos nosotros, en decir yo estoy contigo, porque no estamos nosotros en la posición. No sé si me dejo entender, pero eso nos pasa muchas veces. Iglesia, está preparados en todo tiempo, porque el día y la hora que Cristo viene no sabemos cuándo será. Será en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Estamos preparados realmente para la venida de Cristo? ¿Estamos listos nosotros? No me tiene que responder, pero tenemos que nosotros mismos examinarnos y ver si estamos listos. Decimos, no estamos preparados muchas veces. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 19. El día miércoles cuando oraba, compartía una enseñanza acerca de Jesús y Zaqueo. Y no voy a hablar de Jesús y Zaqueo, pero para dar una pequeña entrada a ese capítulo 19, Zaqueo era un hombre pequeñito, bajito en estatura, dice la Biblia. Era un hombre que era el jefe de los cobradores de los publicanos, o sea, el que les cobraba a los judíos para pagar a los romanos. Y normalmente los publicanos eran ladrones, y el de acá era jefe, por decirlo así, de los ladrones, o sea, el más, el que tenía mucho dinero. Y dice que cuando se enteró que Jesús venía, ya su corazón Dios empezó a trabajar en él. Jesús iba para Jerusalén porque estaba llegando el final de los días en la tierra de Jesús, porque iba a ir a la cruz del Calvario. Pero en el camino, él decide pasar por Jericó. ¿Por qué decide Jesús pasar por Jericó? Jesús es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Pero nos enseña Él de que Él tiene misericordia y Él pasa por Inglaterra, por Colombia, por Argentina, por Perú, por tu situación, por tu casa, por tus hijos, por tu familia. Él pasa por todos. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia y es omnipresente. Él no te dice estoy ocupado y saco una cita. O tu llamada es importante para nosotros y te atenderemos en los siguientes minutos.
No, Dios responde las llamadas y las oraciones de cada uno de nosotros en todo tiempo. Jesús pasa por Jericó porque tenía misericordia de un corazón arrepentido. David oraba y dijo: un corazón contrito y humillado tú nunca lo desprecias. Cuando uno viene con un corazón sincero delante de Dios, los oídos de Dios están atentos a la oración del pueblo de Dios. Zaqueo era tan pequeño que no podía verlo a Jesús, pero tomó una decisión. Subió a un árbol y del árbol lo vio. ¿Saben lo que hizo Jesús? Lo miró al árbol y le dijo: Zaqueo, le dijo, bájate. No lo juzgó, no le dijo: ¿por qué eres tan ratero, ladrón? ¿Por qué eres así? Sino le dijo: Zaqueo, lo llamó por su nombre. Y le dijo: bájate, le dijo, que a tu casa vamos hoy. Y viene la pregunta: que Jesús se aparezca ahorita en la puerta de aquí, o te subes al auto y miras y Jesús está sentado y te dice: vamos para tu casa ahora. Pero dejé la ropa en la sala secando. Está todo sucio y desordenado. Eso es material. ¿Cómo está nuestra casa, nuestra vida? Si Jesús te dice: vamos a tu casa el día de hoy. Eso fue lo que Jesús le dijo a Zaqueo. Zaqueo se bajó y en el camino siguió arrepintiéndose. Y dijo: a los que he robado le voy a duplicar, le voy a dar 4 veces más, cumpliendo la ley de Moisés. Le voy a dar, me quiero poner a cuentas contigo, porque ahora, me dijo Jesús, ha venido salvación a mi casa. Siguiendo después de esta maravillosa historia de Jesús y Zaqueo, viene el verso 10 en adelante, que es lo que voy a leer, y dice la palabra de Dios, del 11 en adelante, Lucas 19, 11 en adelante. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Una parábola muy parecida a la parábola de los 10 talentos. No es los 10 talentos. Las minas no son esas cuevas de minerales donde entran los mineros a sacar los productos, sino que la mina era una moneda, era un pago. Y ese pago era el equivalente a 3 meses de salario. Y dice la palabra del Señor, empieza él a hablarles de una parábola siguiendo lo que había acontecido entre Jesús y Zaqueo. Recuerden que los tiempos de Jesús, los 3 años de ministerio sobre la tierra, estaban llegando a un final. Estaba el imperio romano que le cobraba impuesto a ellos. Ellos estaban bajo el poder del imperio romano, y los judíos odiaban a los romanos, los detestaban, y ellos vivían bajo la promesa que vendría un rey, vendría un salvador. Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y se levantó Moisés, se levanta Jesús ahora, porque ellos vivían bajo la esperanza que ahora viene un rey,
pensando que se iba a subir a ese trono de David, que era bajo las promesas, que venía el hijo de David, que venía una promesa de un rey y los iba a liberar del imperio romano. Y estaban alegres. Después, más adelante, en Lucas 19, habla de la entrada triunfal a Jerusalén, donde dicen Hosana al Altísimo, donde le ponen las hojas ahí delante de él, donde entra centrado donde un pollino, donde empiezan a alabarlo porque ha venido un Salvador. 3 días después, tiempo después, 7 días después, lo estaban maldiciendo a Jesús. Lo estaban diciendo, crucificadle. Esa misma gente que alababa, se dieron cuenta que ahora estaba llegando a la cruz y no podían entender que todavía no había llegado el tiempo de Jesús de sentarse en el trono, sino que él había venido a quitar el pecado del mundo. Y Jesús regresa, iglesia. El mensaje de Pablo a los Corintios, cuando finaliza el primer capítulo de Corintios, le dice, crean en el Señor Jesucristo, le dice. Y si no, sean malditos, es fuerte la palabra. Y le dice, Maranata, que significa Cristo viene. Con eso concluye el mensaje Pablo a los Corintios, que Cristo viene. Y es el mensaje en el cual nosotros debemos recordar. Es el mensaje con el cual tenemos la Santa Cena. La Santa Cena no es solamente proveer un poquito de pan, uva, jugo y compartir con los hermanos, sino que es hacer memoria del Señor recordando que Cristo viene, que no somos huérfanos, que Cristo no nos dejó abandonados, que nosotros tenemos esperanza, que tenemos vida. Y les enseña a los discípulos esta parábola poderosa de las 10 minas. Por eso le habla en una parábola, haciéndole un ejemplo, un gráfico, un dibujo. Como les decía el domingo pasado, como las mamás cuando enseñan matemáticas a los hijos y les ponen los ejemplos de las naranjitas y de las manzanas. Igualito Jesús le enseña en parábola y le dice, el reino de los cielos es de esta manera. El verso 12 que hemos leído dice, dijo pues, y empieza, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿De quién era este hombre noble? Era Jesucristo. Él en la parábola está diciendo, así es el reino de los cielos, así es lo que va a acontecer. Un hombre noble, Jesús, no nació con María. En cuerpo humano físico, sí, se hizo hombre, pero Jesús siempre existió. En el Apocalipsis, cuando le fue revelado, vio que Él era el alfa y el omega, el principio y el fin. Él estuvo desde el comienzo porque Él es Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo contábamos ahora, Dios 3 en 1 es. Él es el poderoso de Israel. Él siempre existió. Él dejó su trono, iglesia. Dejó su trono y se hizo hombre por amor a nosotros. Porque según Romanos dice, como el pecado entró por un hombre, como todos dicen, ¿por qué tuvo Adán que comer ese fruto prohibido? ¿Por qué? Si no lo hubiera comido Adán, lo hubiera comido Carlos, Jorge, Miguel, cualquier otro lo hubiera comido. Porque de una u otra manera, nosotros hubiéramos pecado. Y por como entró por un hombre, tenía que salir por un hombre con las características de Adán. Adán no tenía pecado hasta que el pecado entró en él. Jesús nunca tuvo pecado y vino a quitar el pecado. Vino a quitar el pecado por nosotros. Nosotros somos los que deberíamos merecer la muerte. Y entender este principio que alguien nos salvó a nosotros. Y dijo, dejó su trono, un hombre noble, vino. Dice la palabra en el verso 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Porque Jesús vino como siervo, pero regresa como rey. Jesús no está muerto, está sentado en su trono. Él está ahí sentado en su trono. Y Él regresará. Vendrá por segunda vez hasta las nubes. Porque sus pies no pisarán la tierra todavía. Y en sonido de trompeta, no todos oirán la trompeta, sino que aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que son sellados por el Espíritu Santo escucharán ese sonido en un abrir y cerrar de ojos. Algunos estarán durmiendo, otros estarán en el campo y vendrá y seremos arrebatados con Cristo. Los que murieron primero, con Él inmediatamente nosotros. Después regresaremos con Cristo, lo que es la tercera venida de Cristo, donde Cristo pondrá sus pies sobre la tierra.
pero Cristo viene. El mensaje del apóstol Pablo es Maranata. Cristo viene y es real. Jesús regresa y les enseña. Y el verso 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Los discípulos, aparte de Judas, que era el ladrón, entendieron al final este mensaje, que Cristo regresa. Todavía no habían entendido a pesar de los milagros, porque cuando Jesús sube, dice de que habían 2 ángeles y lo quedan mirando a Jesús como sube y le dice, ¿por qué miráis? Así como Él se eleva, Él regresará por nosotros. Entonces ellos pueden entender y obedecen a Jesús. Quédense en el aposento alto, en oración, hasta el día que venga el poder del Espíritu Santo. Y se pusieron unánimes 120 personas en oración hasta que vino el poder del Espíritu Santo. Y Pedro sale y predica en un día específico, el día que se celebra, el día del Pentecostés, es el día que viene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos permite hacer iglesia. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y por eso les dije al comienzo, me siento gozoso el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo, puedo decirlo claramente, fue el que me avisó que Carlos no iba a venir. Y me siento, como digo, no es para jactarme, ay, que sí que Dios le habla al pastor, no. Sino que me siento gozoso de poder ser un vaso delante del Señor. Por eso cuando te dicen, ¿me puedes ayudar con tal cosa? No te lo está diciendo la persona, te lo está diciendo Dios a través de la persona, que hagas algo. Y cuando entendemos ese principio que dice, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Entonces lo haces con alegría, lo haces con gozo. Aquí la mayoría son siervos que quieren estar siempre haciendo algo. Llega uno a otra iglesia y no sabe qué hacer. Quiere servir, quiere hacer algo, quiere mover la silla, quiere hacer algo, porque un siervo no puede quedarse quieto. Quiere siempre estar haciendo algo. Dios repartió este hombre noble que se fue para recibir su gloria y su poder sentado en su trono. Poder ahora dejarle a las personas encargadas, dejarle a las personas encargadas 10 minas, dejándole un salario. Y le dice, yo regreso. ¿A cuántos de ustedes les podemos dar 1000 libras y decirle, guárdamelas, ya regreso? Quizás regresa uno y ya no hay las 1000 libras. Ya se gastaron las 1000 libras. Y llega uno y dice, Walter, ¿dónde están las 1000 libras? Ay, pastor, y me cuenta, como somos los latinos que contamos una historia, si le cuento la que me pasó, pastor. Que el auto necesitaba servicio, me quedé sin gasolina, la comida, el esto y lo otro. Y no hubieron las 1000 libras. Y eso es lo que pasa con nosotros. Pero Dios ha visto en nosotros poder. Nos ha visto a nosotros con ese amor eterno, porque Él nos escogió a nosotros y ha depositado en nosotros algo grandioso, que cuando Él regrese, ¿qué es lo que estamos haciendo con el talento que Dios nos ha dado? Con esos dones que tú tienes, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Dice que el Señor llegó y lo mandó a llamar a todos aquellos que le había repartido. Le repartió a 10 personas, 10 minas. Le dio una mina a cada uno, le dio un dinero a cada uno. Y lo manda a llamar y le dice, ¿qué hiciste? Y de hecho le he sacado el 1000% de esa mina. Y acá hay 10 minas más, imagínate, como salario para 30 meses. Acá está lo que hice. ¿Qué hiciste tú? Cuando venga el Señor, nosotros salvos por gracia, por su misericordia, pero delante del trono de Dios, Dios nos dice a nosotros que hagamos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí queremos nosotros a veces, y está bien, no estoy en contra del vivir bien, pero sin olvidarnos el principio bíblico de buscar el rostro del Señor y su justicia, que el resto de cosas vienen como añadidura. Y es eso lo que Dios le dice, buen siervo, le dice, buen siervo. En los talentos le dice, entra en el reposo de tu Señor. O sea que Dios va a venir ante todos sus siervos, pero le dice, tendrás 10 ciudades allá en el cielo. Estarás a cargo. Allá en el cielo también hay posiciones.
Ah, pero Dios es injusto entonces. Dios no es injusto. El tesoro se hace allá. O sea, no lo hagas para ver, es que quiero un Mercedes allá. Allá hay mejores que Mercedes. Si acá hay casas bonitas, hay mejores casas. Allá sí habrá salud, no tendrás que trabajar, habrá comida, habrá de todo, sí. Pero hay posiciones donde Dios lo pone a uno. Hay posiciones donde Dios lo va a poner, donde se le va a dar su galardón. Entra sobre 10 ciudades, se le pondrá. Lo lindo de esto es de que ya no va a haber celos, ni egoísmo, ni la mente humana, que eso es injusto, porque a él sí y a mí no. Pero Dios ahí sí te recompensa delante de todos. El Salmo 23 no dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice en presencia de mis amigos, en presencia de aquellos que se burlan de ti. Pone mesa, imagínate, como cuando uno ve esas fotos del colegio, esas fotos antiguas. Yo se los he dicho una vez, yo tengo un amigo que le tenía aquí guardapolvo, le llaman en Perú, en primaria, que era como un saco largo que tenía para un mandil, gracias. Y tenía JHA, Juan Humberto Acuña, creo que se llamaba, algo así. Grandísimo, y se burlaba uno de él. Porque era así como, todo así, ¿no? Pero resulta que ahora con Facebook uno se encuentra con ellos, ¿no? Y ahora es un aviador de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y manda en Harley Davidson. Y uno dice, ¿ese? ¿El de la foto? ¿Ese que nadie lo conocía? ¿Él? ¿Cómo? Así será delante del Señor. Ese hermanito, yo me acuerdo de un hermano boliviano, bajito, chiquitito, pero cuando oraba había un poder. Una iglesia brasilera una vez entró un satanista y los satanistas les habían dicho que no pueden entrar a una iglesia evangélica. Y cuando entra, con desobediencia, obviamente, porque no debería entrar ahí, había una mujer chiquitita ahí y se pone a orar en el nombre de Jesús, ató toda fuerza demoníaca, y dice que él podía ver el ambiente espiritual, todos los demonios, cómo se tapaban los oídos, y le decía que salieran de ese lugar. Y él decía, si tú me has dicho que tienes poder, ¿cómo esa mujer que está ahí adelante tiene poder? O sea, que ella tiene un Dios más poderoso que el que tenía él. Y eso lo impulsó a entrar y conocer más del Señor. Porque tenemos un Dios poderoso, iglesia. Un Dios que regresa por su iglesia y nos dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Llega otro y le dice, acá está, le dice, de la mina que me diste, he hecho 5 minas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo ha multiplicado 500 veces en 5 ciudades para ti. Pero llega y se encuentra con otro, con el que le dice, yo sé que tú eres un hombre severo. Y le dice, te juzgo por lo que tú mismo dices. Sabes que soy un hombre severo. Sabes que soy un hombre fuerte y no has hecho nada. Sigue siendo siervo, pero no le dio la herencia. Y yo creo que todos nosotros, cuando estemos delante del tribunal de Dios, ¿cómo se nos caerá la cara de vergüenza cuando se nos hagan preguntas a nosotros y no hemos hecho nada nosotros con lo que Dios hizo para nos dio para hacer? Todos estaremos delante de ese tribunal, delante de Dios, cara a cara. Lo veremos. ¿No les ha pasado alguna vez que tienen que, cuando eran niños, que tenían que su papá los llamaba o su mamá los llamaba? Decía, Guillermito, cuando Guillermo era pequeño, decía, ven acá, le digo, y lo miraba así fijamente a los ojos, dime la verdad. Y uno se ponía así. Yo me acuerdo de mi abuelito. Mi abuelita llegaba, vivíamos en una casa muy grande, y decía mi abuelita, nieto, te llama tu abuelo, quiere hablar contigo. Dije, ay, ¿ahora qué hice? ¿Será que lo llamaron del colegio, que no fui ayer? ¿Será que se enteró que fallé los exámenes? ¿Se habrá enterado? Y decía, cada paso que yo daba empezaban las preguntas aquí, el miedo. Y entré y decía, tocaba la puerta del escritorio. Abuelito, hasta cuando abría la puerta, sonaba así como, no te voy a matar. Sonaba así. Y decía, ¿quieres hablar conmigo?
Y era para algo simple. ¿Haces, quieres un helado? Cosas simples que me quería bendecir, pero yo tenía un miedo. Cuando llegue el día que Dios nos llame a nosotros a estar delante del Señor, ¿cómo estaremos nosotros? Por eso tenemos que llevar una vida arrepentida delante de Dios. Todos pecamos, no hay ninguno que no pequemos. Pero nosotros tenemos que marcar un antes y un después. Ya no vivir en ese pecado, porque Dios quiere un pueblo santo. ¿Qué hicimos? La carrera se acaba. Y Pablo dijo, Maranata, Cristo viene. Creemos en Jesucristo, pongámonos manos a la obra, iglesia. Dios es grande y poderoso. Amén. Él regresa. El versículo 26 dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará de lo que se le dio. Una vez me acuerdo en una liberación en la iglesia, no aquí, había una jovencita que estaba manifestada y habían personas que estaban alrededor orando por ella, pero esa jovencita que estaba manifestada tenía un llamado poderoso de Dios, pero no hacía nada con el llamado de Dios, lo tenía en poco. Y había otra persona muy humilde que estaba ahí orando y yo sentí una visión de que lo que había en ella que Dios había depositado era quitado y puesto sobre esa persona humilde que estaba ahí. Porque hay cosas de que Dios, si tú no haces nada con lo que tú tienes, se le quita y se le da a otra persona. Conocí un saxofonista que se hacía de rogar para tocar el saxo en la iglesia. Ay, hermano, ¿usted toca el saxo? Sí. Se le rogaba para que tocara en la iglesia. Él no quería, quería la gloria. Resulta de que esa persona la deportaron, pero otra persona llegó a la iglesia, yo no era el pastor, él dijo, pastor, me he comprado un saxo porque quiero tocar el saxo. Él no sabía que había un saxofonista en la iglesia y se puso a practicar saxo, porque se le quita, el que no hace nada, se le quita y le es dado al que en verdad quiere. Y eso es así. Y Dios es un Dios justo. Yo le invito, iglesia, a que nos pongamos de pie. Y hoy que tenemos Santa Cena, quiero que recordemos y nos pongamos a cuenta con el Señor. Es tiempo que nosotros recapacitemos. Es tiempo que nosotros despertemos nosotros y meditemos qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado a nosotros.